Ser es ser feliz, porque la felicidad es la forma más alta de la rebelión. La felicidad como rebelión, o sea, no estar contento en el sentido de ignorar todo lo que está pasando. Al contrario, ser consciente de todo lo que pasa, pero ser capaz también de rebelarse. Yo pienso que ser feliz es como jugar a algo y ganar, ¿no? El que logra ser feliz, ganó. Yo pienso que sí, que gane. Que gane. Que gane. Yo soy Liliana Porter, soy una artista plástica argentina que vivo en Nueva York desde 1964 y trabajo en diferentes medios, incluyendo dibujo, obras sobre tela, video, fotografía y últimamente hasta teatro. Para mí no es como una profesión, sino que es como un estado. Pienso que cada artista tiene un lente diferente con el que define la realidad, que se relaciona con ella, que se autodescubre, porque siempre el arte es como un diálogo con otro. El tema que siempre reaparece es el interés por ese límite entre lo que llamamos real y lo que llamamos virtual. O sea, la distancia entre, digamos, las palabras y las cosas. Mi nombre es María Paula Zacharía, soy periodista especializada en artes visuales. Liliana Porter es una artista conceptual que trabaja en diferentes disciplinas: grabado, dibujo, video, fotografía, instalación, teatro, y trata de borrar los límites de esas disciplinas a través de los temas que la obsesionan, que son la representación de la realidad, el tiempo, la naturaleza de la representación, y lo hace siempre con humor, a la vez que trata temas muy profundos. Yo creo que es alguien que lo que le interesa es saber qué está haciendo parada en esta tierra. A la conclusión a la que voy llegando es que la única realidad es nuestra relación con las cosas, y por lo tanto que es una gran responsabilidad, porque de alguna manera somos nosotros los que escribimos el script de esa realidad. El libreto es responsabilidad bastante nuestra. Yo empecé Bellas Artes a los 12 años, porque en esa época se entraba después de la primaria. Y bueno, yo nunca quise ser artista ni nada, sino que un poco fue una decisión de mis padres, de mi madre, así, mi tía, decir, ¿qué hacemos? Lilianita puede ser maestra o no. Bueno, Bellas Artes. Como en mi casa el arte era lo más normal, o sea, todo se fue dando naturalmente. Lo que pasó fue que cuando vivíamos en México en el 58,
48 y en el 59 mi profesor de grabado en México me anunció que tenía una galería y que iba a hacer una exposición. Y es un poco así, que las cosas fueron pasando antes que yo las deseara, o sea, solas, ¿no? Fueron sucediendo y nunca dejé de estar dentro de ese contexto del arte. Yo no recuerdo cuando yo decidí o pensé soy artista. Sí recuerdo cuando los otros me definieron como artista. La primera exposición tenía 12 grabados y 10 cuadros, una cosa así. Y los cuadros, que eran cuadros al óleo, eran increíblemente como paisajes de calles de Buenos Aires, como hechos de memoria, vamos a decir. Y tenían estilos grabados, todo tenía bastante influencia del periodo azul de Picasso, un poco también medio del cubismo. Pero bueno, ahí viví 3 años, pero después yo extrañaba bastante, así que regresé a Buenos Aires y volví a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí vivía con mis abuelitos, iba a la Pueyrredón y a la Cárcova. Y mis profesores eran Ana María Moncalvo y López Anaya. En un momento voy a México a ver a mi hermano que se había quedado en México y entonces mi profesor de grabado, que era un artista colombiano, me dice, tendrías que ir ya de una vez a Europa a ver los museos y demás. Decidí ir a Europa, pero entonces un ex compañero de Bellas Artes, Juan Carlos Steckelman, que vivía con su hermana en Nueva York, me invitaron a ir a Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York no podía creer lo que estaba viendo. Entonces dije, es absurdo estar una semana en este lugar. Cambié el pasaje y decidí quedarme un tiempo más porque solo para ver el Museo Metropolitano me iba a llevar algunos meses, ¿no? Y todavía estoy ahí. Nueva York en ese momento estaba tomando el lugar de lo que antes era París. Era el momento que empezaban las primeras exposiciones de pop art, de arte minimal. Entonces tener 22 años y estar ahí en ese momento era como lo mejor que a uno le podía realmente suceder. Sin contar que en ese momento vivía en Nueva York Luis Felipe Noé y vivía con quien fue mi primer marido, Luis Kamnitzer, un artista uruguayo. O sea que fue increíble también conocerlos a ellos y compartir, porque íbamos juntos a ver exposiciones. En el 65 me casé con Luis Kamnitzer y armamos un taller de grabado, el New York Graphic Workshop, donde dábamos clases, hacíamos impresión profesional para otros artistas, pero básicamente lo que hacíamos era una súper autocrítica y análisis de lo que estábamos haciendo, y yo creo que ese es el momento en que más crecía. Tuvimos muchísimas oportunidades de exponer y de hacer muchas cosas, y además en el taller pasaban muchos artistas a hacer grabado, ¿no? Entonces me acuerdo que pasó Jorge de la Vega, Marta Minujín, hicimos grabados de Dalí, Leon Paul Smith, bueno, Noé hizo grabados. También inventamos un artista, Juan Trepadori, que vendía ediciones y con los cuales armamos como una especie de beca para los artistas latinoamericanos que tenían algún problema de dinero en Nueva York. Hacía una edición inventaba un Trepadori y se lo vendíamos a un editor que creo que quizás sabía que era inventado, pero se hacía el que no sabía. Sus comienzos fue el grabado, lo que en la disciplina en la que se desarrolló. Ya empezaba a trabajar con estos temas como el tiempo y la representación. Pronto se volcó a la obra que la caracteriza más, que es el trabajo con objetos encontrados. Objetos que encuentra en anticuarios, mercados de pulgas, en aeropuertos, que se los cruza y de alguna manera siente que la eligen a ella para protagonizar sus obras. Empecé a usar elementos que yo consideraba los más simples y que eran eso, un clavo, una sombra, un hilo. Ahí se me empezó a aclarar cuál era mi tema y desde ahí yo creo que soy monotemática.
Kamnitzer fue mi primer marido, con el que estuve casada 12 años y que hicimos, o sea, que nos conocimos en Nueva York y que armamos el New York Graphic Workshop y que hicimos muchas cosas juntos y que seguimos siendo muy amigos, porque ese tiempo que éramos muy jóvenes fue muy importante, yo pienso, para los dos, y porque nada, somos muy amigos porque nos queremos mucho. Aunque uno viva tantos años, o sea, es como 50 años en Nueva York, uno sigue siendo argentino, o sea, hablo inglés con acento, todos los puntos de referencia siempre son los de la infancia y la adolescencia, ¿no? O sea que en ese sentido esa es mi identidad. Por otro lado, también lo que pasa cuando uno vive en Nueva York es que en vez de sentirse argentino, uno se siente latinoamericano, porque uno se identifica mucho con las otras nacionalidades de Latinoamérica, ¿no? Y entonces uno siente casi que ese es el territorio de uno. También hay como mucha libertad, hay mucha privacidad. Uno siente que uno puede disfrazarse de buzo, salir a la calle y nadie se da vuelta, ni le parece raro. No hay nadie que nada le parezca raro. Es interesante, pero uno ahí descubre más cómo es uno mismo, porque no tiene que seguir ningún código, ¿no? Entonces uno puede elegir el código que quiera, ¿no? En el 2001 yo tenía un loft en Tribeca, a 8 cuadras de las Torres, y la verdad que me afectó mucho, ¿no? Emocionalmente, porque por las ventanas yo veía el edificio de enfrente, que no era muy alto, y detrás veía las torres. Y de golpe no estaban, ¿no? Como que alguien tocó así un botón delete y desaparecieron. Salió humo por meses y era realmente un shock espantoso. Entonces en ese momento decidí irme de Manhattan, como a 2 horas de Manhattan, en un lugar divino, que hay mucha naturaleza, como muy bucólico, y que al mismo tiempo hay de todo para poder trabajar muy bien. Yo creo que cuando pasa alguna catástrofe, ya sea personal o como esto, o lo que sea, uno de golpe tiene como 5 minutos de sabiduría y se da cuenta que uno no es eterno y que es el momento de diseñar tu vida realmente como quieras, ¿no? Que lo que llegué a la conclusión es que lo único que tenía sentido era seguir haciendo arte y que sí me quería quedar a vivir allí, aunque un poco en un lugar donde haya por lo menos árboles, ¿no? Creo que hay un estilo, Liliana Porter, que es lo que todos reconocemos cuando lo vemos, e incluso cuando vemos algo en la vida cotidiana decimos, esto es muy Porter, que es esos espacios blancos, en ese contexto que es el no contexto, donde aísla a sus personajes. Y estos objetitos que son un poco naif, un poco freak, un poco kitsch, que tienen algo especial, no puede ser cualquiera. Y ese contexto en el que los aísla, que es el blanco puro, que también es característico de sus dibujos y de sus grabados, persiste como una marca personal. Siempre es monotemático, aunque formalmente las parezcan cosas distintas. Yo me doy cuenta cuando hay una exposición retrospectiva y entonces aparecen obras desde el 64 hasta ahora, que realmente hay una unidad conceptual, ¿no? Y que siempre vuelven a reaparecer
estos temas, ¿no? Que es el tiempo, que es la representación, el espacio ese ambiguo de las cosas. Por ejemplo, supongamos un diálogo entre, no sé, una postal donde hay un señor del Renacimiento y afuera hay una figurita de plástico de los años 50, pero que parece que realmente dialogan. Es lo mismo, ¿no? De alguna manera, que cuando yo hacía el hilito dibujado con el hilo verdadero, es decir, se unen dos temporalidades y dos formas de representación. Y en la obra, por ejemplo, la última obra de teatro, Domar al león y otras dudas, es una serie de fragmentos que no es una narrativa. Sin embargo, de alguna manera es una narrativa, porque así es la realidad. O sea, la realidad no es monotemática. Al mismo tiempo suceden un montón de cosas distintas, simultáneas. Lo que pasa que es, como dice Borges, que el lenguaje es lineal, ¿no? Y por eso aparecen una detrás de la otra. Lo que hace que se me reconozca quizá es este elenco justo de personajes o ese espacio blanco. Hay también algo que reaparece en mis obras, que es el espacio vacío, el espacio donde suceden las cosas. En general, mis obras, las fotos, los cuadros, incluso el teatro, suceden no en un lugar determinado o en un tiempo determinado, sino en un espacio que no tiene tiempo ni tiene geografía, ¿no? Y eso a mí me interesa porque me parece que la relación con lo que presento, con el objeto, es más directa, pues el contexto siempre describe la obra. Y si uno lo presenta sin contexto, hay algo mucho más directo y mucho más real, ¿no? Queremos hacer 3 pasadas y a las 6 de la tarde se nos va 1. Mirando hacia atrás, mirando las fotografías, los videos, incluso las obras sobre tela, no eran como si fueran una imagen de una situación teatral. O sea, empiezan a aparecer estos figurines y elementos como si fueran actores, como si fuera un elenco. Paso de la fotografía al video, pero el video todavía usaba objetos inanimados, ¿no? Aunque aparecía de golpe una mano o algo así. Pero entonces se me empezaron a ocurrir pequeñas ideas que necesitaban seres humanos, ¿no? Yo los anotaba, pero nunca me había planteado realmente voy a armar un performance o algo así. Pero cuando estábamos haciendo un libro con Inés Katzenstein, que era un diálogo de una serie de libros de la colección Cisneros, Inés me pregunta, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Y yo le contesté, una obra de teatro, pero como quien dice ir a China, ¿no? Y después de unos meses vuelvo a Buenos Aires y Inés dice, bueno, Liliana, tengo el sponsor, tengo el dinero para hacer la obra. Y yo decía, pero qué obra, ¿no? Y bueno, la hice y fue una experiencia fabulosa, ¿no? Y la cosa se fue agrandando, terminó en el Teatro Sarmiento y fue una experiencia súper feliz. Y desde entonces trabajo con el mismo grupo de actores y técnicos y ahora ya hice la tercera. Creo que El hombre del hacha y otras situaciones breves es un caleidoscopio de toda su producción y de todos los personajes que frecuentan su obra. Los personajes que emprenden esas tareas titánicas como el hombre del hacha, que parece ser el que hizo todo ese desastre, o la mujer que está barriendo y parece que es la que va a tener que ordenar todo eso.
pero a su vez siempre hay citas a la literatura, a la historia del arte, a la historia en sí. Entonces nos encontramos ahí también escenas como los Kennedy y su francotirador, o un personaje, un caminante que se va, y en esa pequeña situación hay una gran historia. Estos figurines los recobro de la realidad, o sea, los encuentro y los reconozco y los rescato del mundo, porque son todos, no hay ninguno que haya hecho yo, existen, ¿no? Me doy cuenta ahora que en casa hay un montón, que la mayoría son como de los años 50 o 40, así, del pasado, vamos a decir. Eso debe ser porque, claro, me identifico más con cosas con los que me relacioné en la infancia, o sea, son como elementos que a uno le quedan en el subconsciente, ¿no? Que muchos tienen cara como que no entienden, ¿no? Que están medio asombrados. Otros son como representaciones de representaciones. Por ejemplo, una figura de yeso de Elvis Presley, que seguramente lo hizo un adolescente, porque es así elemental, digamos, ¿no? Y que me encanta que uno todavía lo reconozca. Encuentra sus personajes en diferentes anticuarios o mercados de pulgas o tiendas de souvenir. La gente también a veces le regala, y ella tiene todo su elenco en su estudio, que está lleno de cajoncitos y cajitas donde están guardadas estos personajes, que ella no interviene, porque siente que si ella los restaurara o les cambiara el color, estaría falseando esta identidad, porque cada personaje que pone en diálogo con otro tiene todas las connotaciones de su tiempo, de su lugar de origen, y entonces eso es lo que ella preserva. Yo pienso que la obra de Liliana Porter es especial porque es profundamente poética y es profundamente emocionante, no deja a nadie indiferente. Nadie puede dejar de emocionarse, pensar o sentir algo cuando ve a sus mujercitas diminutas tejiendo kilómetros de hilo, o viendo las tareas demenciales a las que somete a sus personajes, de, por ejemplo, limpiar un desastre que lo supera varias veces en su tamaño. Es una artista conceptual, pero profundamente emocionante.